Los ciudadanos en México tenemos todo el derecho de exigir absoluta transparencia y honestidad. Si fueras presidenta, ¿qué harías? Sería implacable. Realmente es un problema que no pueden declarar lo que tienen. Y si no lo puede hacer público, no se meta al gobierno. Margarita Zavala, muchas gracias por recibirnos en estas oficinas del norte de la ciudad. Muy hermosas, por cierto. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas me gracias. dio la bienvenida hace ratito aquí. En los últimos meses has estado recorriendo el país, apoyando a los candidatos del PAN en estas elecciones intermedias. ¿Qué has recogido? ¿Compartes la percepción de que la gente está muy enojada? Sí. ¿Por qué está muy enojada? Está muy enojada por muchas cosas. Yo recorrí, muchos estados de la República, particularmente los 12 estados de la República que estuvieron en las elecciones. Las campañas son un gran instrumento para conocer y sentir también a tu propio país. Claro que uno lleva un mensaje, estos son mensajes distintos a los que llevas normalmente, pero sí te dan mucha idea de lo que está sintiendo la gente. Además, es un momento en que también un ciudadano está pensando en su futuro, claro, en el futuro de su ciudad. Lo que le enoja y lo que quisiera que sucediera. Lo que quisiera. Pero de pronto me la encontré nada más con su enojo. Ajá, ajá. Y entonces nada más me enoja y yo lo que quiero es que se acabe esto. Entonces, si hay se piensa menos en el futuro y un poquito más en la indignación. Pero ¿qué fue lo que también me da un gran respiro, me genera mucha esperanza? Que la gente decidió actuar. Los ciudadanos lo que hicieron fue, esto que legalmente no pasa nada, socialmente lo voy a hacer pasar. O sea, votaron por los candidatos que no parecía que iban a ganar. Bueno, yo creo que más bien por el que me va a cambiar las cosas. Sí, y sí hay un enojo, un profundo malestar con el tema de corrupción. Es el gran tema. El gran irritante social es la corrupción. Nos crea una sensación de inmoralidad constante, de sensación que los planes no ocurren porque en medio se enchuecan con la corrupción. ¿Tú crees que estos candidatos que ganaron, estos candidatos que iban por el PAN, van a de veras combatir la corrupción? Yo creo que les quedó claro el mensaje. Los del PAN y los de Alianza PAN-PRD, les quedó clarísimo el mensaje, porque ese fue el eje. Y la gente empezó a decidir sobre eso. Es como me decía esto el año pasado una barrotera de Tlalnepantla. Me decía, yo lo que quiero es que me dejen trabajar. Cae el municipio, cae el Estado, llega el crimen organizado. Llegan los narcos, llegan también. Y es lo que digo, ahora tiene en su fondo la impunidad, que es la condición para que haya corrupción. Sí. Pero la gente ya ni siquiera se plantea el tema de impunidad, está harta de la corrupción. Es el asunto de la corrupción, por supuesto. Ahora, ¿siempre ha sido México así? Yo creo que sí. Yo creo que no hay que dejarnos que creamos que eso es parte de nuestra circunstancia. No, yo creo que podemos evolucionar a un estado de derecho, pero siempre ha habido, te voy ¿no? a decir, por ejemplo, siempre ha habido, sí. Yo entré a la política a los 16 años, entonces vi cómo el país se fue transformando, por ejemplo, en términos políticos electorales. Sí. Derechos de voto, sistema electoral, poder electoral aparte. O vi cómo se transformó en términos económicos. Algunos decíamos para bien, otros quizá digan para mal. Pero, digamos, en términos económicos, era un estado mexicano que vendía un triciclo y de ahí hasta petróleo. Esto se ha venido transformando. Por mucho tiempo las decisiones económicas se logró que la política no se atravesara. Todo eso que va más o menos bien, yo creo que no lo hicimos en términos de legalidad. Exacto. Déjame plantearte algo. El INE, ahora IFE, fue la institución... No, al revés. El IFE. El IFE. Ahora INE. Ahora, exacto. Fue la institución clave para que por fin tuviéramos elecciones limpias, donde no sabemos, como en estas que acaban de pasar, que no sabíamos quién iba a ganar. Realmente no sabíamos quién iba a ganar. ¿No piensas que debería haber una institución equivalente para el asunto legal? Una procuraduría
autónoma de la clase política que no responda a la clase política precisamente para controlar a la clase política y los funcionarios. Así es, y de hecho, esa es la idea del Sistema Nacional de Anticorrupción, que tú generes un fiscal que esté fuera de. Lo que pasa es que la pegaron un poquito a la Procuraduría, pero pues sí hay que estar con lupa de cómo va a ser esa decisión. Pero es decir, hay una parte que tiene que ver con instituciones, que yo sí le tengo esperanza al Sistema Nacional Anticorrupción, sí le tengo esperanza a lo que se denominó Ley 3 de 3, que son 7 leyes, es decir, sí le tengo esperanza a ello. Pero hay una parte estructural que hay que cambiar. Creo que uno de los errores, porque yo de algún modo participé en toda esta transformación en términos democráticos, o a veces como espectadora, a veces como testigo y a veces con toma de decisiones. Pero siento que creímos que solo era un tema electoral la corrupción. Y no lo fue. O sea, la transformación de un país pasa por la parte política electoral, pero debió haber pasado por la legalidad también. Por supuesto, por supuesto. Es el gran reto que tenemos. Sí, y eso sí no pasó. Entonces, no es que nosotros siempre hubiéramos sido corruptos, no. No, yo creo, no hay que dejarse en eso. No somos un pueblo de corruptos. No, yo no creo que sea verdad. genético, ni está en el agua, ni en el aire. En el ADN, pero ni ahorita es el gran cambio transformador. Pero, yo creo que la población ya estamos educados para no ser corruptos. Y nos entopamos con estructuras estatales que siguen siendo corruptas. Entonces, sí, esta transformación en términos de órganos y de instituciones, en el caso, pues no solo del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia, eso, sino en todo lo que es el Sistema Nacional de Anticorrupción. ¿Sí va a ayudar? Sí. Pero tiene que ir también acompañada de hacernos caer a todos en la cuenta de que eso tiene que cambiarse. Digamos, desde el principio. Perdona la desinformación. ¿Te refieres a este sistema anticorrupción donde está Virgilio Andrade y demás? No, por supuesto que no. Es exactamente el caso. Exacto. Bueno, pues sí, digamos, es hasta de risa loca presentarlo. ¿Quién está? Es de comedia, sí, totalmente. Sí, realmente es muy serio, pero sí es de comedia. Lo que necesita es darle una autonomía a quien esté vigilando eso. Sí, autonomía y autoridad. Las dos cosas. O sea, que sean sus decisiones vinculantes. Y credibilidad. ¿No? Y credibilidad. Que esa va a ser muy importante. Por eso todo lo que se logre también depende de que los ciudadanos vayamos siguiendo quién está decidiendo y cómo va a estar decidiendo. Déjame hacerte 2 preguntas puntuales. Una, ¿presentaste ya tus declaraciones 3 de 3? No, la voy a presentar en cuanto sea candidata, porque lo voy a hacer. Pero fíjate, sí te quiero decir una cosa. Yo siempre, mis declaraciones eran públicas, porque en el PAN sí había un compromiso con la transparencia desde el principio. ¿Estás libre de corrupción? Sí, no de errores, pero sí de corrupción. ¿Estás tranquila respecto a eso? Absolutamente tranquila. Fíjate, yo como les digo a unos, si les dicen que yo hice esto, que yo tengo acciones de no sé qué, niéguenlo. No tiene ni que verificar. Yo no tengo nada que ver con ese tema. ¿Y vas a presentar tus declaraciones? Sí, porque además durante los 6 años del gobierno que acompañé con Felipe, cada año yo mandaba mi hojita puntualmente para decir que podía abrirse mi declaración a cualquiera que lo visitara y se visitó. Es decir... O sea, no te vamos a encontrar un departamento de $20 millones en Miami a nombre de una... De quien sea. Prima de la prima de tu amiga. Del señor que no vino a la fiesta. No. Y de hecho se lo digo. Y la gente me cree. Porque mi vida ha sido así. Es un tema, como yo creo, de todos los millones de mexicanos, que sí, nos ganamos la vida decentemente, que tenemos las cosas que corresponden a nuestros ingresos, o que, digamos, hemos decidido vivir honestamente como la inmensa mayoría de los mexicanos. Decía Carlos Monsiváis que alguien lo acusó de vender su alma. Dijo, pues he estado esperando muchos años que me la traten de comprar, pero no llegan. No, ni modo. No, esas cosas son invendibles y así creo que es la mayoría de los mexicanos y millones de mexicanos. Y sí, en eso estoy no solo tranquila. Yo creo que los ciudadanos en México tenemos todo el derecho de exigir absoluta transparencia y honestidad. El otro día iba con alguien en el avión
Y me decían, no, bueno, aunque sea que roben, pero que haga algo. Que reparten, O que ¿no? haga algo, ¿no? Y Esta yo nefasta decía, expresión. no pida tampoco. Claro. Tenemos todo el derecho a pedir que no se robe y que se haga algo. Si fueras presidenta, ¿qué harías? Bueno, de respetar absolutamente todo el Sistema Nacional de Anticorrupción. Es decir, dejar que se hagan las cosas, que se investiguen y sería implacable. ¿Por qué es importante ahorita ser exagerado en ello? Sí. Porque llevamos muchos años de haberlo perdido. ¿Por qué hay quien me dice, es que todos tendrían que ser públicos su declaración patrimonial, todo el funcionario? ¿Y qué pasa si hay este peligro? ¿Qué pasa si la persona que es un buen funcionario tiene muchísimo dinero? Pues que decida, pero lo tiene que hacer público. Bueno, era también de comedia, o sea, de pronto estaban allí en el Congreso personas que es Vox Populi, que son muy, muy ricos y que no puede venir de la política si a mí no me cuentan. Y ahí dando discursos sobre la metafísica, y realmente es un problema que no pueden declarar lo que tienen. Y a mí no me cuentan. Ahora sí que a mí no me pueden contar cuánto se gana y hasta dónde se llega. Pero sí es el clásico pretexto, es que yo no puedo hacerlo público. No, sí lo puede hacer. Y si no lo puede hacer público, no se meta al gobierno. Por lo pronto así nos tenemos que exigir los mexicanos. Y si ya tomó, ya robó y ya se fue del gobierno, ¿qué? ¿Harías una revisión retroactiva de lo que ha pasado? A mí me parece importante todas las revisiones, siempre y cuando, y lo veo ahora. Este tema de justicia tiene que ser de justicia y no de venganza, pero sí de justicia, que es darle a cada quien lo suyo. Y la gente tiene que saber que cuando abusa, cuando se corrompe, cuando corrompe a otros, cuando tiene bienes inexplicables, genera tanto daño desde la política y tanto daño hacia la sociedad que debe saber que sí pasa algo, y que sí pasa algo legalmente y que hay que responder. Claro, y la justicia también implica que si fue hace 10 años, pues fue. Pues si hubo un robo a la nación o hubo un acto de corrupción y de por otro supuesto tipo. tienes que poner todas las garantías, pues, si no se trata de actos arbitrarios, que se Exacto. pruebe probándose tal, que se pruebe de acuerdo a la ley. No se trata de persecuciones, no se trata de venganza, pero de la justicia sí. Ahora es una revolución pacífica, pero sin duda traería sobresaltos sociales, o sea, no sería tranquilo eso. ¿Sería? ¿No importa? Es decir, Porque yo creo que lo intranquilo y lo que está trayendo sobresaltos sociales es la opacidad. Sí, Eso es lo que es. Entonces no confundamos esa parte, porque ese Fox, es el gran pretexto para no entrar. No, claro, Fox no le entró al asunto de la corrupción para no sobresaltar al país y para que no cerraran los sindicatos charros, las carreteras. Pues dijo, no es necesario. ¿Eso dijo? Sí. Me consta. Bueno, ¿sí? Se lo escuché de sus lindos labios. A ver, yo creo bajo que, el bigote. es decir, yo sé que hay cosas en un gobierno que debes escoger las batallas, es cierto. Pero esa sería una batalla que escogerías. Es una batalla indispensable para la confianza en nuestro país. ¿Qué es lo que hace que una autoridad pueda ser autoridad? También la confianza. ¿Qué es lo que hace que sea legítima en el ejercicio y no solo en el origen? Es como lleva a cabo la autoridad. Y en nuestro país, el tema de corrupción, el tema de honestidad es eje fundamental de la confianza a la autoridad, a la política, y no hay más que caminar por ahí. Y absolutamente. Además, como dijo el presidente Peña Nieto, es un asunto cultural. Yo corregiría y diría, es también se refleja en nuestra cultura de a diario y es insoportable. Yo digo que es de la cultura de algunos y eso es posible, pero no es de la cultura de los mexicanos. Tenemos miles de ejemplos, no solo en nuestras familias y los que nos están viendo, sino también en los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que cumplen todo legalmente. Sí. Lo vemos en nuestros propios comportamientos, lo vemos en la honestidad de todos los días. Así que puede ser de la cultura de algunos, pero no hay que dejarse calificarse así. Margarita, se nos acabó el tiempo. Quedémonos platicando, no, hablemos de otros temas y le pido a los amigos que nos están viendo que nos busquen el próximo miércoles, misma hora,
mismo canal. Sigamos platicando, vamos a hablar todavía de economía, vamos a hablar de los maestros. Tú eres maestra, has sido muchos años maestra, eres hija de maestros, ¿cierto? Sí, sí, sí. Hablaremos de Andrés Manuel López Obrador y una que otra cosa. Nos vemos el próximo miércoles.